las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Bienvenidos, vamos a hacerle nuestro primer recap de esta semana que estará muy cargada de noticias económicas. Nuestro primer recap de esta semana a los negocios Blue. Recuerden, siempre los invitamos a que nos sigan. Este es el espacio de Data y FX dentro de Blue Radio y por eso siempre los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Ustedes nos pueden ubicar a través de @DataYFX. Esta noche estaremos hablando de oro, producción de oro en nuestro país. También tenemos información sobre el mercado inmobiliario. Noticias, los mensajes, la reseña, el impacto que tuvo la historia de Warren Buffett, el inversionista que ha marcado a muchas generaciones en todo el mundo. Se despide de su cargo principal dentro de su propia compañía, seguirá, vinculado, pero esta decisión de anunciar su retiro parcial o de irse desprendiendo de esas funciones dentro de su compañía, pues inclusive generó una fuerte caída en la cotización de las acciones de su compañía en los mercados. Hablaremos de proyecciones económicas, tenemos movidas empresariales, mucha información que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Pero arranquemos con las cifras, con los indicadores del día. Este lunes 5 de mayo, sobre todo, fue importante para la cotización del petróleo. Más adelante haremos un recap solo a lo que está ocurriendo con el petróleo Brent, que es la principal referencia para nuestro país. Indicadores del lunes 5 de mayo que nos cuenta Dari Belandia. Víctor, la carga de café subió y se comprará mañana en promedio a 3.207.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent cayó y se ubicó en $60,23 y el estadounidense WTI subió y se ubicó en $57,19 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana subió a 4.283 pesos con 62 centavos y el Bitcoin subió 0,79% y se ubicó en $95,061. En Recap, resumen de noticias económicas. Empezamos hablando en este resumen de noticias del sector aurífero que estaría en riesgo debido al nuevo decreto que elevaría o anticiparía el pago de impuestos para este y otros sectores extractivos. Javier Díaz, presidente de Analdex. El Ministerio de Hacienda ha publicado un proyecto de decreto ampliando las retenciones en la fuente para determinados sectores. El objetivo de esto es recaudar de manera anticipada los impuestos que estos sectores deberán cancelar en el 2026, pero quieren recaudarlo ahora en el 2025 para financiar los gastos de este año. Hay un sector específico, los exportadores de oro, que de aprobarse este decreto verán incrementada la retención en la fuente de 1 a 2.5. Creo que esa decisión llevaría a la informalización, a la informalidad de este sector de las exportaciones. El sector minero y particularmente el sector del oro tiene mucha informalidad y ilegalidad y se ha tratado de que esa situación cambie, que las empresas sean formales, las exportaciones sean formales. Esta decisión realmente echa al traste todo el trabajo que se ha hecho en formalización. En más información, Colombia es el país de América Latina en donde más hogares viven en arriendo. Así lo revela el más reciente informe Situación Inmobiliaria 2025 que presenta el BBVA Research. Mauricio Hernández, economista de esta entidad. Acabamos de lanzar nuestra Situación Inmobiliaria 2025 desde BBVA Research. La construcción es muy importante, es el 4,3% del PIB y representa el 5,7% de la producción nacional. Además, le demanda insumos a más de 30 sectores de la economía que representan más del 20% del total de sectores que tiene Colombia y representa más de la tercera parte de lo que produce todo el país. El crédito para comprar vivienda hoy en día es sobre todo hipotecario, está perdiendo relevancia el leasing.
En términos de coyuntura, las ventas de viviendas se están recuperando, todavía no con tanto ímpetu, pero sí sobre todo en el segmento no BIS. La BIS todavía tiene alguna incertidumbre por la asignación de subsidios nacionales. ¿Cómo estamos viendo a los colombianos? Más en arriendo que en propiedad. Y esta es una dinámica que es muy particular de Colombia y que sobresale en Latinoamérica, pero también en el mundo. Los constructores son más exigentes hoy en día para iniciar una construcción, mientras que hace 6 años, con el 65% del proyecto vendido, se sentían tranquilos de iniciar construcción porque el resto de las viviendas no vendidas las vendían durante la etapa de la construcción. Hoy en día los constructores están exigiendo hasta más del 80% vendido para empezar a construir. Y finalmente, ¿cómo son los hogares de Colombia que consumen vivienda? En promedio, un colombiano gana 1,1 millones de pesos mensuales. Por lo tanto, un hogar colombiano que en promedio tiene 2,9 personas, gana alrededor de 3 millones de pesos por mes por hogar. Además, los hogares son cada vez más pequeños y también nos estamos envejeciendo lentamente. La edad promedio del colombiano que compra vivienda cada vez es mayor. Y además hicimos una transición demográfica que fue mucho más rápida que en el resto del mundo, con lo cual esto determinará las dinámicas de la demanda de vivienda a futuro. Muy interesantes los resultados de este estudio del BBVA. Y cerramos este primer bloque informativo, este primer recap a los negocios Blue, contándoles que tras el anuncio de Warren Buffett de dejar la presidencia de su compañía, al momento de despedirse de este cargo, pues sus acciones se vieron afectadas en Wall Street. ¿Cómo termina la jornada para el fondo construido hace 60 años por uno de los inversionistas más aplaudidos de todos los tiempos, Natalia Bendaño? Warren Buffett, de 94 años, anunció que dejará su cargo como director ejecutivo de Berkshire Hathaway a finales de 2025, aunque continuará como presidente del consejo, lo que provocó una caída de más del 5% en las acciones de la compañía. Reconocido por convertir a Berkshire en un imperio valorado en más de $1 billón, Buffett será sucedido por Greg Abel, actual vicepresidente de operaciones no aseguradoras y figura clave en la firma. A pesar del cambio, Buffett mantendrá sus acciones y ofrecerá asesoría, mientras la empresa afronta el futuro con una liquidez récord de $348 mil millones y un equipo directivo considerado sólido por analistas e inversionistas. Y su patrimonio personal puede ascender a unos $170 mil millones. Es uno de los 6 o 7 hombres más ricos del mundo. Hasta aquí este primer bloque informativo. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Volvemos para hacerle un nuevo recap a los negocios Blue. En esta oportunidad hablaremos de proyecciones económicas, entenderemos qué está pasando con la cotización del petróleo, tenemos noticias relacionadas con aerolíneas, en fin, mucha información que también tuvimos que destacar en la jornada de hoy, primera jornada de esta semana, una semana que traerá muchas noticias relevantes en el ámbito económico. Mañana tendremos resultados financieros de Ecopetrol, a mitad de semana noticias desde la Reserva Federal de los Estados Unidos, más compañías seguirán revelando sus resultados financieros, tendremos datos de inflación en Colombia y todo eso lo estaremos publicando y lo estaremos mencionando, analizando aquí en este recap a los negocios Blue. Pero empecemos hablando de proyecciones económicas en este segundo bloque informativo, porque Corfi Colombiana ajustó varias de sus estimaciones sobre tasas de interés del Banco de la República, sobre precisamente la inflación en Colombia, déficit fiscal, entre otras variables. ¿Cuáles son las nuevas estimaciones? Nos cuenta César Pavón, director ejecutivo de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. Desde Corfi hemos actualizado nuestras proyecciones económicas en el informe titulado El precio de la incertidumbre. En él actualizamos al menos 5 cifras macroeconómicas. Primero, hemos revisado al alza la proyección de cierre de inflación desde un 4,5% a un 5%, explicado principalmente por las presiones que vemos en el segundo semestre de los componentes de regulados, alimentos y bienes. En esta misma línea y en segundo lugar, hemos revisado al alza nuestra proyección de cierre de tasas de interés del Banco de la República,
En particular, creemos que va a cerrar un 8,5%, lo que sería una reducción de máximo 75 puntos básicos frente al nivel de 9,25 que estamos actualmente, gracias en gran parte a estas presiones inflacionarias que vemos hacia el segundo semestre del año. En tercer lugar, en materia de crecimiento, aunque mantenemos nuestro pronóstico de crecimiento en 2,6%, esto se compone en primer lugar de unas noticias negativas por el coletazo de la guerra comercial que puede afectar el segundo semestre del año, compensado por el buen inicio o el buen arranque en materia de actividad económica que esperamos y que vamos a conocer prontamente en términos del primer trimestre de crecimiento económico. En cuarto lugar, la situación fiscal. Proyectamos un déficit del gobierno nacional central en ausencia de ajustes de un total de un 6,4%, superior al 5,1% que tiene proyectado el Ministerio de Hacienda, evidenciando el gran problema fiscal que está teniendo hoy en día el país. En último lugar, vemos unos vientos de depreciación en este contexto, no solamente de gran incertidumbre local, sino también de gran incertidumbre global, y por lo tanto vemos unos vientos de depreciación que es el costo y el precio que estamos pagando por esta gran incertidumbre tanto local como internacional. Muchas gracias al doctor César Pavón desde Corfi Colombiana. En más información, hoy el petróleo de referencia Brent, aunque cierra la sesión por encima de los $60 por barril, por momentos estuvo rompiendo a la baja ese nivel, un mínimo que no veíamos en por lo menos un mes. Este año acumula una pérdida cercana al 20% en la referencia Brent, y esto impacta de manera importante los ingresos fiscales de Colombia. Por este lado se puede abrir otro roto en materia fiscal. ¿Por qué está cayendo el Brent? Dari. El precio del barril de petróleo europeo Brent, referencia para Colombia, cayó este lunes 1,73% hasta los $60,23 por barril, presionado por temores de sobreoferta tras la decisión de la OPEP+ de aumentar su producción en 411,000 barriles diarios en junio. La cotización, que llegó a bajar hasta los $58,5 durante la jornada, marcó su nivel más bajo desde abril. La medida del cartel petrolero provocó un ajuste en las proyecciones de bancos como Barclays, que redujo su estimación del Brent para este año a $66. Esto en medio de señales de debilidad en la demanda global, especialmente en China, donde la desaceleración económica y el avance de los vehículos eléctricos afectan el consumo. En más información les contamos que Air Canada aterrizará en Cartagena con vuelos invernales directos desde Toronto y desde Montreal. Camilo Vázquez. Air Canada anunció el lanzamiento de vuelos directos desde Toronto y Montreal hacia Cartagena, que operarán todos los sábados entre el 20 de diciembre de 2025 y el 14 de abril de 2026. Esta iniciativa, que incrementa un 16% su capacidad en la región, incluye más de 55 vuelos diarios y 80,000 asientos semanales. Además, en Cartagena se sumarán destinos como Río de Janeiro, Ciudad de Guatemala y Guadalajara, con nuevas rutas y aumentos de frecuencia hacia otros destinos clave. En más información, el presidente Donald Trump sacudió a la industria del cine con un nuevo plan arancelario. Las acciones de empresas vinculadas a esta industria cayeron hoy en Wall Street. Natalie. Las acciones de los grandes estudios de cine y plataformas de streaming cayeron con fuerza en Wall Street tras el anuncio del presidente Donald Trump de imponer un arancel del 100% a producciones cinematográficas realizadas fuera de Estados Unidos. La propuesta generó incertidumbre inmediata en los mercados. Netflix perdió hasta un 4%, Disney un 3% y otras compañías como Warner Bros., Paramount y Comcast también sufrieron retrocesos. Aunque aún no hay detalles oficiales sobre cómo se implementaría la medida, el anuncio ha encendido las alarmas en la industria, que desde hace años se beneficia de incentivos fiscales en el extranjero. La medida, según Trump, busca proteger a la industria local de lo que califica como un esfuerzo internacional coordinado para atraer filmaciones fuera del país, lo que podría alterar la dinámica de producción global y la competitividad de Hollywood. En más información, cambia el modelo de Bogotá Despierta, en la capital de la República, por supuesto. Ahora se llamará Bogotá Despierta en la mañana y arranca este fin de semana con el Día de la Madre. Juan Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá, Cundinamarca. Llega el Día de la Madre, que es una fecha comercial muy importante, es la oportunidad para reconocer a las madres, y tenemos Bogotá Despierta,
después de escuchar a los comerciantes, después de hablar inclusive con las autoridades de la ciudad y con los consumidores, esta versión es un Bogotá despierta en la mañana, es un Bogotá despierta madrugador. Es una oportunidad para que la gente salga temprano el sábado a hacer sus compras con tranquilidad, maximizando su día, aprovechando el transporte público más ligero a esa hora, e inclusive muchos establecimientos comerciales van a tener horario temprano, o sea, abriendo mucho más temprano desde el mismo viernes. Entonces es la invitación a todos a que salgan a hacer las compras del Día de la Madre en familia y que puedan disfrutar lo que el comercio les está ofreciendo desde las tempranas horas de la mañana. Y cerramos con esta información. El abastecimiento de alimentos en las principales centrales mayoristas del país creció un 10% durante el mes de marzo, el pasado mes de marzo. Dari. En marzo de 2025, el abastecimiento de alimentos en las principales centrales mayoristas de Colombia creció un 9,8% frente al mismo mes del año anterior, con un ingreso total de 620.267 toneladas, según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. El aumento fue impulsado principalmente por las frutas frescas y las carnes, destacándose productos como la mandarina, aguacate, piña, cerdo, pollo y res. La mejora general también se reflejó en otros grupos como tubérculos, verduras, cereales y lácteos, evidenciando una recuperación amplia en el sector agroalimentario. Ciudades como Tiva, Sosa, Manizales y Valledupar registraron los mayores crecimientos, mientras que algunas como Ipiales y Florencia presentaron caídas. Se espera que en abril y mayo continúe la tendencia positiva con la llegada de nuevas cosechas. Hasta aquí, recap a los negocios Blue.